remuneran con base al salario que el trabajador esté recibiendo al momento de salir a vacaciones. Bien, primero usted debe saber que la seguridad social es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre situaciones relacionadas a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para lo cual se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y de subsidio familiar. Aquí es importante aclarar que la EPS es la entidad promotora de salud donde usted se afilia y las IPS son los hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios o laboratorios donde le atiendan sus necesidades en materia de salud. Si usted cuenta con capacidad de pago porque está vinculado a través de un contrato de trabajo, es pensionado, jubilado o es trabajador independiente y con posibilidad de cotizar, debe afiliarse al régimen contributivo. Aquí los aportes se deben realizar mensualmente a una EPS para que se garantice la atención de su salud. Aquí la persona cotizante puede afiliar a las personas que componen su grupo familiar, él o la cónyuge o compañero o compañera permanente, los hijos del afiliado, los del compañero o compañera permanente, los nietos del afiliado o, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente y de hijos, la cobertura familiar puede extenderse a los padres del afiliado. El Sistema General de Pensiones son las normas que garantizan a la población la protección contra las consecuencias o circunstancias que la vejez, invalidez o muerte conllevan. Esto mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que estipula la ley. Estas pensiones están a cargo de Colpensiones o de algunos fondos privados de pensión, como por ejemplo Porvenir, Old Mutual, Protección y Colfondos. Para pensionarse de vejez, se deben cumplir dos requisitos primordiales. Primero, haber cumplido 57 años de edad para las mujeres y 62 para los hombres. Y segundo, haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas. La pensión por invalidez se otorga a la persona que por cualquier causa de origen no profesional y no provocada intencionalmente pierde el 50% o más de su capacidad laboral. Sin embargo, el afiliado debió antes haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de la invalidez. Por último, tenemos la pensión de sobrevivientes, la cual puede otorgarse a los beneficiarios del pensionado o del afiliado que fallezca habiendo cotizado como mínimo 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de su muerte. Si la persona que fallece ya estaba pensionada por vejez, el monto de la pensión será del 100% del monto de lo que estaba recibiendo. Pero si el fallecido aún se encontraba aportando, será tan solo el 45%. El Sistema General de Riesgos son las entidades públicas y privadas que se encargan de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir en ciertas ocasiones al momento de ejercer su labor. Algunas características del Sistema General de Riesgos Laborales son: primero, es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgue en el Decreto Ley 1295. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador. Y por último, las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales están a cargo de los empleadores también.
El sistema de subsidio familiar son las instituciones políticas y normativas encargadas de la protección integral de tanto trabajadores como la de sus familias. En cuanto a los beneficios para el trabajador y su familia son: primero, la cuota monetaria para las personas dependientes del cotizante, subsidio de vivienda, descuentos en programas de educación y descuento en programas de recreación, deporte y turismo. ¿Y bien, qué cubre ese subsidio familiar al momento de estar desempleado? Una cotización a salud y pensión del trabajador, una cuota monetaria a las personas dependientes del trabajador, un beneficio monetario por ahorro de cesantías, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo. Como primer derecho laboral desconocido por los colombianos tenemos este, encontrado en la sección 1, jornada de trabajo suplementario del decreto número 1072 de 2015. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que el jefe puede simplemente decir que es necesario adelantar y seguir con el trabajo, sumando más horas laborales a las habituales. No se conoce que para someter a un trabajador a otras horas de trabajo es necesario seguir un proceso. Así el empleado esté de acuerdo a un trabajo suplementario, se debe poseer estrictamente una autorización especial del Ministerio del Trabajo. En caso de que este proceso de la autorización se omita y el empleado sí esté trabajando horas extras, será razón suficiente para sancionar la empresa de acuerdo a las normas legales. En Colombia, muchas veces se les viola la jornada máxima legal a ciertos trabajadores solo por una orden dada por el empleador. Muchas veces también por miedo a que, al no cumplir esta exigencia, puedan ser despedidos de su cargo. Por otro lado, existen varias empresas colombianas que piden a sus empleados laborar los días domingos. Muchos de ellos lo hacen, pero pocos de ellos conocen los beneficios en sí que esto conlleva o el porcentaje que esto representa. El artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el pago del trabajo en día dominical y festivo se debe pagar con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas trabajadas. Además, el trabajador tiene derecho a que en la semana siguiente se le programe un día de descanso remunerado que no se descontará de su salario. Es decir, para mí, aquí en Colombia la gente es muy abeja, como decimos coloquialmente, puesto que hay empleadores que abusan de la desinformación del personal y no les atribuyen el reconocimiento necesario, pues muchas veces esta falta de conocimiento termina por dar al empleado un porcentaje mínimo al que debería recibir conforme a la ley. Como último derecho que para mí es desconocido por los colombianos, son los programas recreativos, culturales o de capacitación estipulados en el Decreto 1072 de 2015, el cual dice que el empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en estas las relativas a aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces los empleadores se centran en trabajo, trabajo y más trabajo, lo que muchas veces termina por saturar a los funcionarios. La peor parte es que los mismos funcionarios siguen esa misma línea de rutina, pues no conocen que deben existir espacios para no solo producir, sino para también aprender, como por ejemplo las capacitaciones o dispersar su mente mediante los deportes.